Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto de Mercadona. En concreto ahora estamos viendo todos los limpiadores que podemos encontrar aquí en este supermercado y hoy vamos a ver el último limpiador antes de hacer esta comparativa de todos ellos y también de cómo combinarlos en nuestra rutina. Hoy vamos a conocer en profundidad su gel limpiador. Vamos a conocer bien todo su listado de ingredientes, vamos a ver qué puede hacer por nuestra piel, cuándo tenemos que utilizarlo, para qué tipo de pieles sería ideal y recordemos lo más importante, todos estos productos los voy a hacer en un vídeo posterior a continuación de este y vamos a ver bien cómo podemos incorporarlo en nuestra rutina según nuestro tipo de piel, según si es nuestra rutina de día, nuestra rutina de noche, para que sepamos también cómo combinarlos. En el vídeo de hoy vamos a conocer este producto en profundidad, viendo tanto toda la información que viene en su etiquetado, su listado de ingredientes y por supuesto su precio, para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Lo primero de todo va a ser hablar de qué es un gel limpiador. Hemos ido haciendo esto con cada uno de los productos para que sepamos identificar los distintos limpiadores que podemos encontrar. Aquí estamos únicamente centrándonos en los tipos que podemos encontrar en Mercadona, pero ya sabemos que existen muchos. En este caso voy a centrarme en todos los de Mercadona y voy a hablar un poco en general. ¿Qué es un gel limpiador? ¿Qué objetivos suele perseguir? ¿Cuál suele ser su modo de uso? Y luego iremos a conocer este en concreto de Mercadona. Bien, un gel limpiador es el básico de nuestra rutina de limpieza. Ha sido siempre el producto más básico que hemos conocido desde el principio. No deja de ser un gel que va a hacer esta limpieza de nuestra piel. Va a asegurarse de limpiar nuestra piel en profundidad, eliminando impurezas, maquillaje, no maquillaje muy resistente, pero sí limpiar nuestra piel de maquillaje, impurezas, suciedad, etc. Como bien indica su nombre, es un gel. Su textura es tipo gel que al tener nuestro rostro húmedo hará espuma y será cuando tengamos que retirarlo con agua. Los geles limpiadores suelen estar orientados para aquellas pieles mixtas y grasas, aunque ya sabemos que esto no siempre es así. Ya sabemos que depende de los activos que contenga, en este caso, un gel limpiador. Cada gel limpiador, según los activos que contenga, se puede adaptar a un tipo de piel, pero de forma general suelen estar orientados por la textura que contienen, etcétera, a este tipo de pieles. Y en cuanto al modo de uso general de los geles limpiadores, tendríamos que aplicarlo con nuestro rostro húmedo, ir haciendo un masajeo hasta que se forme una pequeña espuma, retirar con agua, secar muy bien nuestro rostro y a partir de aquí empezar a aplicar los siguientes productos de nuestra rutina. Así pues, ahora que ya hemos conocido un poco qué son los geles limpiadores en general, vamos a irnos a profundizar a este en concreto de Mercadona y vamos a hablar un poco de toda la información que viene en su etiquetado. Nos dice que este gel limpiador es un gel que nos va a ayudar a limpiar en profundidad nuestra piel, se va a encargar de retirar bien impurezas, suciedad, maquillaje, pero nos da un dato muy importante, sin aportar tirantez a nuestro rostro. Y es que ya sabemos que muchas veces este tipo de limpiadores, como suelen estar orientados para pieles mixtas y grasas, a veces nos dejan una sensación de tirantez en nuestro rostro cuando lo aplicamos y en este caso nos dice que no sería así y esto viene dado por parte de los activos que contiene. Y es que, como bien indicado, nos resalta dentro de sus principios activos tanto la betaína como el pantenol. Ambos son activos hidratantes, calmantes y por esto nos dice que nos va a aportar esta hidratación de la limpieza que va a hacer que no tengamos tiratez en nuestro rostro. En cuanto al tipo de piel, nos dice en el etiquetado que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles. Así que cuando vayamos al listado de ingredientes, vamos a ver bien todos los ingredientes que contiene para ver si realmente se podría adaptar así a todo tipo de pieles. Y por último, y antes de conocer el listado de ingredientes, vamos a hablar del modo de uso. Tendríamos que aplicarlo, como he comentado, en el modo de uso general de los geles limpiadores. Aplicar con nuestro rostro húmedo, haríamos haciendo un masajeo hasta que empiece a aparecer espuma, retiraríamos con agua. Muy importante secar bien nuestro rostro antes de empezar a aplicar los siguientes productos en nuestra piel. Así que con todo esto vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes, que tiene 20 ingredientes en total. No voy a hablar de todos ellos, únicamente voy a quedarme con lo más importante, lo más interesante, lo que tenga unas propiedades que realmente pueda marcar un poquito la diferencia y hablar un poco también, por supuesto, de los surfactantes que contiene, si son suaves, si no son suaves, para ver si se podría adaptar también a todo tipo de pieles como venía indicado en el etiquetado.
Pues bien, vamos a empezar el listado de ingredientes y también vamos a encontrar en el resto del listado varios surfactantes. Los surfactantes van a ser estos agentes de limpieza que nos van a ayudar a limpiar en profundidad nuestro rostro, pero son todos surfactantes suaves, adaptándose bien también a aquellas pieles más sensibles. En el número 4 encontraríamos la glicerina, que actuaría como humectante, aportando hidratación en nuestra piel, y a continuación es cuando encontraríamos la betaína. Ya sabemos que actúa como hidratante, antiirritativo, tiene también esta acción calmante ideal para aquellas pieles más sensibles. Y luego resaltar en el número 8 y en el número 17 tendríamos el pantenol y un derivado del pantenol. Actúan fundamentalmente como hidratantes, como regeneradores, ayudan a mejorar también la función barrera y también actúan como calmantes en nuestra piel. Del resto de ingredientes únicamente destacar que encontramos emulsionantes, conservantes, algún antioxidante, también algún regulador del pH, encontramos como antioxidante por ejemplo el tocoferol, como regulador del pH el ácido cítrico, pero voy a hablar únicamente de algo importante para aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, y es que encontramos en el número 14 perfume. Únicamente que tengáis en cuenta que muy arriba tenemos muchos elementos humectantes, calmantes, pero para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, que sepáis que contiene uno en el número 14 de 20. No está en una muy amplia proporción, pero simplemente que sepáis que lo contiene. Y bien, ya hemos conocido toda la información del etiquetado, hemos visto el listado de ingredientes. Tiene un listado de ingredientes muy sencillo, con algunos activos interesantes, pero realmente tiene muchos surfactantes suaves. Vamos a conseguir una limpieza en profundidad, pero suave en nuestra piel. Así que con esto dicho, vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Y es que este producto cuesta 2,50 € por 250 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir de este producto? ¿Realmente valdría la pena? Pues bien, como he comentado al principio del vídeo, el gel limpiador es el básico de nuestra rutina. Es cierto que tenemos diferentes productos que se pueden adaptar a nuestras necesidades. En este caso, este producto se puede adaptar bien a todo tipo de pieles en general, así que es un producto que puede estar orientado simplemente para una limpieza básica. ¿Se podría combinar con otros productos a la hora de hacer una doble limpieza? Sí, esto lo veremos en el vídeo de mañana, donde os haré una tabla para que veáis bien cómo utilizar cada uno de los productos, con cuáles combinarlos, pero este producto básicamente es eso, un básico que podemos incorporar en nuestra rutina para conseguir una limpieza. No vamos a conseguir una limpieza en profundidad para el maquillaje más resistente, pero es cierto que vamos a conseguir una buena limpieza de nuestro rostro, vamos a conseguir eliminar suciedad, maquillaje, impurezas, aunque no el maquillaje más resistente, aunque no los solares que son waterproof, por ejemplo, pero es cierto que podemos conseguir una buena limpieza de nuestro rostro, aportando también esta parte de hidratación para no sentir nada de tirantez cuando estemos aplicando este producto. Y en cuanto al precio que tiene este limpiador, es un precio muy económico, no deja de ser un básico, sí, pero es un básico que contiene activos interesantes, que nos va a aportar una buena limpieza en nuestra piel de una forma suave, adaptándose también bien a aquellas pieles sensibles. Recordemos este perfumante en el número 14 para aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, pero es cierto que puede ser un producto que vale la pena para incorporar como básico, y también cuando estemos empezando en una rutina y no sepamos cómo empezar, cómo elegir, podemos empezar viendo estos básicos en nuestra rutina para ir poco a poco adentrándonos en todos los tipos que podemos encontrar. Con este por lo menos vamos a conseguir una buena limpieza, y puede ser una oportunidad para las personas que no os hayáis aventurado a empezar una rutina cosmética con todos los productos que hay. Los básicos son ideales para comenzar. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este limpiador de Mercadona, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Y por supuesto deciros que mañana es el vídeo que va a hacer un poco una síntesis de toda la información, de todo lo que hemos estado viendo en todos estos vídeos. Sé que han sido muchos vídeos con mucha información de cada uno de ellos. He intentado hacerlo lo más esquemático posible, intentando aportar la máxima información, especialmente para aquellas personas que estéis intentando empezar en todo esto de las rutinas cosméticas, que sepáis qué es cada producto, para qué se utiliza. Pero en el vídeo de mañana, que para mí es el más interesante, va a ser
cómo poder incorporarlos en nuestra rutina según nuestro tipo de piel, según nuestras necesidades, según el maquillaje que llevemos y según en nuestra rutina de día o en nuestra rutina de noche. Así que mañana veréis un vídeo que va a ser esta síntesis de todo esto, que espero que sea de mucha ayuda. Realmente es como tener una guía de todos los limpiadores de Mercadona en un solo vídeo para que sepáis cuál escoger y cómo combinarlos para que consigáis una buena limpieza de vuestra piel. Por supuesto, si os gustaría que analizara cualquier otro producto de supermercado, de cualquier marca, de Druni, de Primor, dejándolo todo aquí en comentarios, y si os gustaría que hiciera también otros retos, dejándolo también por aquí en comentarios para yo ponerme a estudiar, a hacer guiones, a buscar productos. Es algo que me encanta, ya lo sabéis, así que solamente puedo daros las gracias por estar ahí, por apoyarme, por hacer que esto sea posible. Realmente me encanta, ya sabéis que aunque he estudiado esto, he estudiado farmacia, he estudiado muchas composiciones, el tema de la cosmética es algo que realmente me apasiona, me llena por completo, es que no sé cómo explicarlo. Puedo estar horas mirando cosas sobre cosméticos, ingredientes, nuevos activos, porque realmente es algo que me apasiona y me apasiona poder compartirlo, que os guste y sobre todo que os sea de ayuda. Esa es la finalidad de todo esto. Así que muchas gracias a todas las personas que estáis ahí, que estáis formando parte de esta familia. Os lo agradezco de todo corazón y nos vemos mañana en el último vídeo de esta saga de limpiadores de Mercadona. ¡Hasta mañana!